por fin una entrevista a una puertorriqueña que nos va a hablar de un tema fascinante, diseño para la emergencia social. Y nos va a contar qué estuvieron haciendo los diseñadores después del huracán. En septiembre del 2017, el huracán María devastó Puerto Rico. Se considera el peor desastre natural registrado en ese lugar. María fue la 10ª más intensa de huracanes en el Atlántico y el ciclón tropical más intenso del mundo. Las pérdidas totales causadas por el huracán se estiman en más de $92.000 millones, principalmente en Puerto Rico, lo que lo ubica como el tercer ciclón tropical más costoso del mundo. Ella nos cuenta en esta entrevista lo que estuvieron haciendo con un grupo de estudiantes de diseño y por qué, en tiempos como estos, es vital pensar en el futuro. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, pues yo quisiera primero darle un saludo a la anfitriona, también darle un saludo a todos los que nos están escuchando. Yo escucho este podcast cada vez que salgo para la universidad y me siento como que estoy en casa de alguien, como de una amiga, porque como estoy escuchando la voz de ella tanto, un poco raro ahora que la estoy escuchando live, real. Soy de Puerto Rico, mi nombre es Marimar Teronín. Puerto Rico es la isla más chiquita de las Antillas Mayores en el Caribe. Fui pintora por mucho tiempo, lo dejé en el 2007 porque ya no quería ser más autora. Estaba buscando un trabajo más colaborativo y que estuviera más afín con las cosas que creo. Y en el presente soy directora creativa e investigadora principal de mi estudio de diseño, Robertban. Nos enfocamos en diseño social, por eso es que yo escucho mucho el podcast Diseño y Diáspora, y con algunos proyectos participativos, pero son todos enfocados en las personas. Contame cómo fueron los principios, porque vos trabajaste en relación a Internet ya en el 95, ¿cierto? Sí, yo estuve muy curiosa con el Internet cuando el Internet abrió en el 90 y Puerto Rico fue el tercer grupo de países que entraron al Internet a través de la Universidad de Puerto Rico. Yo fui la segunda persona que me conecté en Internet a nivel privado, no a través universitario. Y cuando eso prendió aquí en mi casa, yo quedé loca y sin idea. Era un Internet que no es el que está ahora, un Internet sin fronteras, sin comercio. Era totalmente abierto, completamente. Y yo dije, esta es una gran oportunidad para yo difuminar la historia de mi país a nivel cultural. Eso es una cosa constante en mi carrera, la documentación. ¿Y qué estuviste haciendo? Levantó una revista que se llamaba El Cuarto del Quenepón, que realmente ahora mismo te estoy hablando desde el Cuarto del Quenepón, que era un cuarto verde detrás es una oficina que yo tengo detrás de la cocina de mi casa. Y estaba pintado verde y decidí llamarlo así para que la gente pudiera reconocerlo como algo cultural, pero que algo que los puertorriqueños lo podrían reconocer porque el quenepón es una fruta de verano aquí en Puerto Rico. Y fue entre las primeras 10 revistas cultural hispanas y entre las primeras 100. Se lanzó por 10 años. Al principio lo lancé sola, cogía todo tipo de trabajo, desde escritores, artistas, todo el mundo empezó a entregar porque como yo era la que tenía acceso, pues me dejaban los floppies afuera, donde se deja el correo. Y imagínate, floppies. Y lo hacían casi como un acto de fe porque no veían lo que yo hacía. Entonces empecé como un proceso de educación de enseñarles como en la revista y naturalmente empecé entonces a producir proyectos para los artistas que no tenían acceso y a los escritores que no tenían ni acceso a internet o no tenían las computadoras porque la brecha digital es muy alta en ese momento, ahora ha bajado, pero en ese momento simplemente no había acceso. Así que la revista se lanzaba todos los días por la mañana, o sea, se actualizaba todos los días por la mañana. Y poco a poco empezó a juntarse gente a trabajar conmigo, desde escritores, otros artistas. La revista era una plataforma cultural, pero aparte era una revista de enseñanza para abrir el acceso a Internet. Sí, pero no sé si es de enseñanza porque nosotros nunca dimos clase. Y digo nosotros porque se unió mucha gente luego conmigo a trabajarlo. En ese momento, que estoy hablando del 95, yo llegué a tener 20,000 lectores mensuales.
y pensábamos, o sea, que era demasiado, o sea, era un montón para yo hacer media hora antes de yo ir a pintar o a trabajar o a enseñar. Pero no era una plataforma de educación, lo que pasa es que se estaba divulgando un montón de información y yo tenía que entonces educar al artista y al final lo que hacíamos es que pareábamos diseñadores con artistas o escritores para decirle cómo tú quieres poner esto en el internet y le dábamos las opciones. En ese caso lo que pasó es, sin planificarlo, es que se recogió mucho de la práctica caribeña y sobre todo de Puerto Rico en la década de en los 90. Toda esa década se documentó, imagínate, 95 a 10, fueron 10 años. Yo todo lo guardo, así que había una parte de biblioteca, en un repositorio, lanzamos el primer webcam de la fiesta de calle San Sebastián, lanzamos el primer chat, la Bienal Latinoamericana de grabado. O sea, que como estábamos ahí siempre con la tecnología, ¿no? Estábamos siempre curiosos al fin de lo que se llama en inglés early adopters, que a mí yo siempre me ha gustado buscar lo nuevo, investigar, que me explote en la cara, así. Ese desafío me gusta mucho a nivel tecnológico. Estaba todo eso y trajo todo, fue como un gran salón cultural. Este verano vino Apex. Apex es una organización de archivistas. Yo los estuve ayudando y auspiciando aquí en Puerto Rico, porque el Kenepón quedó atrapado, los primeros 2 años quedó atrapado en una tecnología vieja. Y ese fue mi primer despertar de la trampa de la tecnología, que uno piensa que eso va a quedar ahí para siempre, y no es así. No tiene que estar constantemente transfiriendo esos documentos, estar actualizándolo todo el tiempo, porque la tecnología es como una trampa que se queda como una cajita negra que no puedes abrir. Y entonces ellos quedaron maravillados cuando vieron a documentar, porque si los CD-ROMs los pude salvar, y ahora están en un proceso de recuperación para ver si pueden levantar el cuarto del Kenepón y donarlo a un repositorio, porque esto tiene como tanta documentación de unos haberes, ¿no? Pero también quedaron impresionados porque yo guardé todo, yo guardé la primera caja de Internet Cinebox, la primera caja de Mosaic, las primeras cajas de Adobe, de PageMaker, de todos los software y las primeras revistas de Word, porque eso me tocó a mí, como yo fui la generación que yo vi que eso vino, yo cogí las cosas y las guardé. Y eso es algo que me dijeron que es muy raro, no solamente entre los artistas, sino entre los diseñadores, que no guardamos las cosas y no tenemos como un concepto de histórico, de manera de archivo, de cómo. Entonces, las historias de nosotros, y ahí va la otra parte, que pasa con mi motivación de la documentación, es que las islas caribeñas o países periferales como Puerto Rico, nuestras historias, nadie sabe del quehacer puertorriqueño términos de diseño. En las artes sí, porque ha habido mucha documentación y en cierta medida en la arquitectura, pero en los otros haberes no. A menos que, claro, hablemos de Ricky Martin, ahora ocaso que es la congresista, la que es la del Supremo, pero en términos de qué está pasando en diseño en Puerto Rico, pues eso no está. Por lo tanto, para mí ha sido muy importante la cuestión de documentar y hablar y aportar al mundo desde la forma de cómo nosotros hacemos las cosas. Y eso ha sido como una motivación personal que ha estado conmigo desde siempre. Lo tuve como pintora y entonces lo tengo ahora como diseñadora. No sé si por ahí me fui por millones de lados. No, perfecto. Y decime, ¿cómo fue que empezaste tu empresa sobre diseño social? Porque cuando yo dejé la pintura, la pintura es una industria que cultiva mucho el ego del artista. Se me hizo muy difícil como pintora trabajar de manera colaborativa y yo empecé a notar que había una desconexión entre a quien yo quería servir, que es lo que estaban viendo las pinturas, y el proceso de la industria. Yo había diseñado siempre, lo utilicé como una forma, pues en lo que se vendía un cuadro, lo que conseguí una clase, pues el diseño siempre estuvo al lado mío, ¿no? Ya viste como lo del Kenepón, siempre no he estado alejada en la parte del diseño. Y ahí vi la oportunidad cuando ya hago el doctorado en la Universidad de Northumbria, de que muchas cosas que ya yo estaba haciendo tenían un nombre y el nombre tenía diseño participativo, diseño social, tenía también lo de investigación en acción, tenían nombres y eso a mí me voló la cabeza. En el proceso del doctorado, realmente el primer año, yo dejo la cátedra y decido entonces abrir un pequeño estudio de diseño social. Y por ahí fue que surgió la cosa como un experimento de cómo trabajar esto. Al principio fue muy difícil porque la gente me decía, pero ¿qué es lo que tú diseñas? Ah, tú eres diseñadora gráfica. Yo no,
pero puedo hacer cosas de gráfica. Y eso yo lo he escuchado mucho, yo no soy la única que para explicar las cosas. Así que ahora yo me concentro diciendo los resultados. Mira, tú puedes hacer esto de esta manera, tú puedes moverlo de esta forma. Y cuando ahí se enganchan, pues entonces explico el proceso. Lo que pasa es que me enfoco mucho en las personas. Y entonces empieza a tener más sentido, ¿no? Ha sido una forma de yo reinventarme, no reinventarme, pero alinearme en lo que yo quería hacer. Uno tiene muchas vidas, no sé, muchas vidas y muchas comunidades. Y ahí me gusta estar en aduana, no estar en un lugar específico. Y decime una cosa, ¿me contás un poco qué hicieron a partir del huracán? Sí, María estuvo bien chévere. En términos de sociedad a nivel cultural y a nivel también del área de diseño, de sector privado, cuando pasó lo de María en el septiembre de 2017, lo que se activó aquí, porque aquí no había gobierno, el gobierno de Estados Unidos nos abandonó, esa es la verdad, no había gobierno local, María simplemente nos devastó por todos lados, fue una cosa demasiado. Lo que se activó inmediatamente fue el sector civil. Y eso para mí provocó mucha esperanza. Te podría decir que provocó que yo decidiera no irme de Puerto Rico, porque en ese momento yo estaba pensando irme de Puerto Rico. Porque se alinearon las gente a empezar a ayudar a limpiar, a buscar gente, porque muchas comunidades quedaron atrapadas. Y fue como un despertar tan grande en muchos sectores, que aún lo ves, lo que pasó ahora en el verano 18, que es cuando se hacen las protestas, bien culturales también, y sacamos al gobernador, no le puedo decir gobernador, el gobernador renunciante, en este verano por ser corrupto y por millones de cosas. O sea que el sector civil en Puerto Rico despertó mucho con María. En términos de lo que pasó conmigo, fue que al mes del huracán no había teléfono, pero se conectaron. Y la cuestión es que llegaron a donde mí, aquí a mi casa, y me dijeron, es que piensas a dar clase dentro de 2 días. Cual me impactó mucho porque no nos dieron ninguna guía de cómo íbamos a entrar a dar clases. Recuerdo que no había electricidad, las calles estaban destruidas, todo el mundo estaba pasando por el trauma de la destrucción. Cuando yo llegué a la universidad, antes de eso, yo vi el estado que estaban los estudiantes. Se suponía que yo diera las clases de leyes, mercadeo, clases de seminario de CINA, que tienen ese programa en inglés undergraduate, de bachillerato. Y yo dije, las clases que yo estoy dando ahora no tienen nada que ver con el trauma que estamos todos viviendo. Y entonces hice un llamado que me costó mucho hacerlo. Y me contestó una colega de Trinidad diciendo, yo no sé cómo yo voy a dar las clases porque hasta yo misma estoy afectada con lo que ha pasado con el huracán, pero comprendo que se debe de regresar de alguna forma y abordar esto. Yo estoy entrenada a abordar eso. Y entre ella y yo, en una cosa que le escribimos y lo pueden leer en lo que presentamos en el Design Research Society el año pasado, montamos un curso que tenía que ver en bregar con la comunidad sin tecnología y al mismo tiempo traer esperanza al proceso de lo que todo el mundo estaba viviendo con el huracán y el desastre. Y para mí eso me ancló tanto en el sentido de que pude educar, pude ser educada y me dijo, esto que está pasando con el cambio climático y por muchos eventos catastróficos, porque ya Puerto Rico estaba pasando por una situación económica, pues se ató mucho de la investigación doctoral que yo había hecho sobre resiliencia, cómo crear un pensamiento resiliente en los diseñadores. Yo decía, yo me quiero concentrar en cómo estamos enseñando un catástrofe, cómo estamos preparando a los próximos diseñadores de abrigar este nuevo planeta que viene, que hemos hecho y que somos responsables, y cómo día a día podemos entonces en nuestras propias prácticas abordar esto. O sea que no sé si te contesté ahí, y no fui la única, porque hubieron otros, hay un resurgir hay diseñadores, fíjate, que han dejado la práctica y se han dedicado a la agricultura, y hay un resurgir a la cuestión de la seguridad alimentaria, y cuando vienes a ver son gente que han estudiado diseño. O sea que es curioso que ha habido que han dejado de diseñar y se han movido, tienen ese pensamiento de diseño, pero se han movido a la práctica de la agricultura. Pero concretamente, ¿qué hicieron en ese momento? Vos agarraste los alumnos de diseño y ¿qué hicieron? Primero, como no había computadora, yo les dije que cogieran unas libretas y la computadora iba a ser la libreta.
Es un poco como diseñar antes de las computadoras, todos los apuntes, todos los bocetos, y con eso yo iba a evaluar lo que ellos me presentaran en esa libreta. Así que eso los tranquilizó, porque si iba a ser un trabajo que iba a ser evaluado. Segundo, es una forma de levantar evidencia, o sea, y poder ellos trabajar que no tuvieran luz en su casa. Tenían que identificar un proyecto que fuera viable, ¿no? Dentro de su comunidad, y su comunidad podía ser 3 amigos, sus hermanos, la calle, no tenía que ser como la comunidad así grande, o sea, tenía que ser lo que es viable para ellos, para poder hacer un trabajo y preguntarles a esa comunidad que ellos necesitaban en esos días, pues María, en ese momento, porque esa crisis, la gente piensa que el huracán viene, pero la crisis realmente es después del huracán, como está pasando ahora con Bahamas. Todos estos meses son horribles. Después de eso se hicieron como varias tareas, una de ellas, pues les enseñé mucho de investigación en acción, diseño, pues, investigación para informar decisiones de diseño, técnicas, métodos, para que ellos pudieran estar levantando un prototipo. Y los prototipos se montaron con los materiales que teníamos en nuestras casas. Yo les llevé un montón de cosas, pues yo reciclo, le llevé un montón de cosas de reciclaje, pues usaron para prototipos. Y una de las cosas centrales es que el primer prototipo, para despertarlos, ¿no? De sacarlos de esa onda horrible que teníamos todos, es que pensaran en un Puerto Rico en el futuro. Y me hicieron un primer prototipo de productos para Puerto Rico en el futuro. Casi todos los prototipos fueron bien positivos, pero tenían que ver como tener espejuelos para poder identificar árboles o material para convertirlos en otras cosas, generadores de luz que volaban y se colocaban en comunidades que necesitaban. ¿Era el futuro cercano o un futuro lejano? A ver, contame. Creo que es del 45, si me acuerdo bien. Ok. Del 2045, como 5, o los 25, era como bien futuro lejano. Es usando las técnicas de science fiction. ¿Y qué tipo de cosas salieron? ¿Me contás por lo menos un ejemplo? Por ejemplo, de la chica de los espejuelos, que tú te ponías un espejuelo y podías ver el desastre que te dejó los huracanes, los desastres que te dejaron, y poder identificar con esto puedes hacer leña, por esto puedes hacer esto. Pues ella sí desarrolló al final un prototipo, como un manual de cómo puedes panificar, sobre todo con la madera, porque en ese momento se estaba cortando mucha madera por los árboles caídos y las estaban botando. Había otra que había encontrado a la gente muy deprimida y entonces diseñó un juego para levantar el ánimo. El proyecto de ella se llamaba Los Apagados, o sea, los apagados, de traerlos para atrás y centrarlos y ubicarlos a nivel emotivo. Hizo como un sistema de mesa de juego. Quiero decir que todo esto lo hicieron a mano y luego al final del semestre que pues, pudieron poner un generador en la universidad, pudieron imprimirlo. Pero básicamente todo lo trabajaron, tijera, pega, dibujado, o sea, montado. También hubo una parte que ellos analizaron, y eso fue bien interesante. Cuando tú tienes un desastre como este y tu vida detrás toca, tu objetivo del día puede ser conseguir gas para el generador. Y se te va todo el día en eso. Y ellos cogieron, investigaron, ellos mismos estudiaron para darse cuenta cómo se trastocó sus vidas por todas las tareas nuevas que tenían que hacer por el desastre. Y yo creo que eso los ayudó mucho a anclarse, ¿no? De cómo ser resiliente y cómo mirar hacia el futuro, pero al mismo tiempo reconociendo el momento. Así que los proyectos, sí, habían proyectos de salud, pero eran proyectos sencillos, ojo, de comunicación, de que gente pueda avisar, ¿no? Poner en la puerta de su casa, necesito píldoras, necesito esto. Que eso se estaba dando mucho en María. Había mucha necesidad, necesito esto, necesito lo otro. Una cosa sí que te quiero decir, cuando pasó lo de María, lo del sector civil, yo estaba en España cuando eso sucedió. Y yo me conecté al otro día con un grupo de personas, porque hicieron un llamado de María Brigade, la Brigada de María, de gente que no nos conocíamos. Yo no conozco, y no los he vuelto, nunca los he conocido presencialmente. Y eran todos developers. Y lanzamos una página para la búsqueda de familiares y al mismo tiempo decir, Salgado está bien, ya yo la vi, para los familiares de Mariana, Mariana está bien, ese tipo de cosas. Y me tocó a mí hacer la parte de escribirlo y hacerlo más empático y con un vocabulario que no alarmara tanto. Y para mí eso fue maravilloso, que yo me estaba conectando con gente que yo no conocía por Slack, puertorriqueños que vivían en distintas partes del mundo, y aún así estábamos montando, todos entendíamos exactamente que teníamos que hacer unas cosas
precisas y puntuales. Y eso a mí lo de María me voló la cabeza, cómo se montó eso. ¿Por qué yo me uní a eso? Porque yo pude localizar a mi gente por 3 días, pero tuve una amiga que no sabía dónde estaba. Y había escuchado que el área donde ella estaba bastante destruida. O sea que vas viendo esas dinámicas. Esta gente yo no las he vuelto a ver, no mantengo contacto con ellos, pero es lindo, ¿no? Saber que está esa conexión, ¿no? Es genial el trabajo de María y sus colegas porque pensaron la enseñanza de diseño como una manera de activar a la sociedad civil e involucrar a los diseñadores. En tiempos de desastre, activar a los estudiantes y pensar juntos soluciones a futuro también tiene un componente terapéutico. Los heridos y los destrozos entristecen a la gente y no todos pueden tomar las riendas y empezar a actuar. Por eso yo veo que esto que ellos hicieron es una manera de ofrecer rehabilitación emocional, poniendo a la gente en acción, mostrándole que las clases de diseño no se paran, sino que siguen y siguen con una dirección muy específica, ayudando a reconstruir la isla. Sigamos escuchando a María. ¿Y ahora qué estás haciendo? Porque supongo que esto de trabajar para el desastre o la catástrofe o la emergencia es algo que te debe haber tocado muy profundamente, que te dieron ganas de seguirlo. Bueno, lo que pasa es que la catástrofe, yo creo que, y de la emergencia, yo creo que es común en muchos de nuestros países. En uno de mis casos de estudio yo lo hice en el tuyo de Argentina, con las crisis económicas. Así que yo no estoy ajena a vivir en un país que las cosas cambian de la noche a la mañana. ¿Qué estudio hiciste en Argentina? ¿Tu estudio de doctorado? Sí, estudié doctorado, entrevisté muchos diseñadores para ver cómo ellos bregaban con las distintas crisis argentinas, desde la dictadura hasta las caídas económicas. ¿Qué herramientas ellos utilizaban para poder sobrevivir? ¿Y qué encontraste? Bueno, de eso desarrollé 9 herramientas, porque me di cuenta que yo también las estaba usando, de distintos métodos para poder levantar un pensamiento resiliente. Hay diversificación, a estar anclado a alguien, a la comunidad, ya sea tu familia, a la calle, estar con un sentido de dirección enfocado, tener un poco de locura y al mismo tiempo un sentido práctico de cómo hacer las cosas. También usar con lo que hay. Yo, por ejemplo, yo no me quejo, o sea, si este es el presupuesto que tengo de proyecto, estos son los materiales que tengo, pues el proyecto se monta, y eso lo vi mucho en Latinoamérica. Sí, en Argentina decimos atalo con alambre. Sí, entonces lo que pasa es que el trabajo no se nota y la gente jura que lo hicimos con un presupuesto, lo hicimos con un staff enorme, y cuando viene a ver, no, somos estos 3 gatos que estamos aquí. Y es una actitud hacia la vida que yo pensé que se podía recoger, y eso es precisamente lo que hice, lo recogí y lo monté como un sistema de pensamiento resiliente, que es lo que yo uso y enseño, y lo usé también en la clase de lo de María, y lo enseñé también recientemente en un taller que se dio por WhatsApp en Venezuela, con la organización Diseño en Venezuela. Son estrategias para el creativo, para el diseñador, para que pueda continuar, ¿no?, su plan de vida profesional, aún viviendo dentro de las circunstancias que vive, que están fuera de su control. O sea. Muy bien, y la semana pasada me contabas que fuiste a hacer un trabajo de campo. ¿Qué tipo de trabajo de campo fuiste a hacer? Yo hace como 3 años estoy trabajando como consultora para una organización sin fines de lucro que se llama Caficiencia. Ellos le dan mucho apoyo a los caficultores. Como yo camino, soy senderista, yo le pregunté a ella, esto vino así como una amiga, de dónde yo podía si yo podía entrar a las fincas de café a caminar. Y de ahí surgió la posibilidad, cuando yo empecé a caminar esas fincas, de ayudarlos a ellos, porque estaban pasando y están pasando por problemas económicos. La cuestión de diversificar, ahí una de las herramientas que yo uso mucho, y utilizar lo que tienen at hand, lo que ellos tienen ya, que es la misma finca, y abrirlo y diseñar veredas. Y eso es un proyecto que he estado trabajando en los últimos 3 años de codiseño para diseñar veredas para senderismo y tratar de organizarlos a ellos
que hagan como una ruta del café de senderismo y organizarlos como una cooperativa o como una organización de sector civil que ellos mismos puedan correr. Entonces, esa parte ha sido la más difícil, la parte de organizarlos. Ellos están enamorados con la idea, quieren montar sus veredas en sus fincas, pero organizarlos como grupo ha sido más difícil. Yo me imagino que es bien común en muchos proyectos donde se pide colaboración y participación de distintos actores en un proyecto. Y entonces el domingo pasado era precisamente uno de esos talleres donde corríamos las fincas, muchos de ellos no son senderistas, no. La finca la ven simplemente para producir, van en sus carritos y en sus cosas, tomando fotos sin mirar la cámara, hacer técnicas de inmersión, haciéndonos el cuento. Yo utilizo muchos recursos de storytelling que me cuenten la historia para atrás. Podemos entonces, a base de la experiencia, diseñar veredas, ¿sí? Entonces van entendiendo el proceso, ¿no? Desde la perspectiva del senderista. Y ese es el proyecto que estoy tratando ahora mismo. Estoy promoviendo legislación aquí en Puerto Rico porque, a diferencia de Europa, como nosotros somos territorio no incorporado de Estados Unidos, nos rigen las leyes federales. Y aquí lo que rige es la propiedad privada. O sea que, sabes que en Inglaterra o en España tú puedes caminar detrás de footpaths, el camino que no le pertenece a ninguna propiedad, sino él le pertenece al país. Pues aquí, si tú entras a una finca como es propiedad privada, pues te pueden arrestar porque se considera que estás transgrediendo, estás entrando a un sitio sin permiso. Si te pasa cualquier cosa, la gente de la finca puede tener problemas de seguro. Pues estoy tratando de trabajar, y va a haber una vista ocular pronto, de trabajarlo con la legislatura, de que puedan haber unas instancias donde se hagan unos grupos para senderismo, para unas actividades específicas, que entonces pueda permitir ese acceso. Si no, el senderismo en Puerto Rico, en lugares como fincas, en lugares privados, no se va a poder hacer. Así que esto tiene también un componente de legislación que ha surgido del mismo proyecto, ¿no? O sea, de cuáles son las realidades. Cuando tú diseñas, eso tú lo sabes, cuando tú te entras a una comunidad que uno no sabe nada, tiene más o menos una idea, pues en ese proyecto, yo hablando con ellos, me di cuenta del problema del seguro, el problema de que la gente entre y diga, no, pues esto hay que arreglarlo. Entonces, ahí uno va subiendo y el mismo proyecto te va llevando a otros niveles. Claro, y ahora están tratando de apoyar este cambio de la ley. Bueno, estamos en la parte inicial. Primero logramos que prestaran atención sobre esto como una oportunidad agroturística, ¿no? Segundo, que ahora que hacen la vista ocular es que van a hacer como su investigación. Entonces van a una finca, escuchan a la gente, a ver si hay una oportunidad, si esto es viable o si es una cosa nada más mía, o si esto es algo que la comunidad quiere hacer, para entonces ver cómo se puede ajustar la ley a nivel estatal. Muy bien. Y aparte de eso, hiciste mucho trabajo de diseminación del diseño social y diseño participativo, ¿no? Porque hiciste algunas exposiciones, ¿puede ser? Sí, eso fue un trabajo en conjunto con dos colegas más, un arquitecto Edwin Quiles y una arquitecta emergente, la doctora Mayra Rivera Crespo. Me invitaron a participar con ellos a hacer una exhibición de diseño participativo y comunitario en Puerto Rico. Y yo, claro, brinqué a la oportunidad inmediatamente porque era documentación. Y yo les propuse a ellos, mira, ¿por qué no usamos esto y hacemos una investigación? Y a base de la investigación se diseñan la exhibición. Inclusive podríamos hacer hasta material de documentación para poder divulgar que es diseño participativo y comunitario. Pero a mí me interesa averiguar el estado de esta práctica en Puerto Rico, no solamente la historia, porque era un enfoque histórico, dije, pero vamos a ver en qué estado está ahora. Y entonces me dieron esa parte, se montaron y la exhibición corrió por un año, simplemente se paró durante María y luego siguió en enero, pero generó unas herramientas. Las herramientas fueron a base de unas entrevistas que hice a los 15 grupos. ¿Cuál es tu herramienta participante? Dime cómo tú la utilizas. Para entonces otras personas, otras comunidades poderlas usar. Así que se generaron 14 herramientas. La exhibición no era sobre los resultados, sino fueron sobre los procesos, por qué se dio esto. Así que todas las paneles educativos no solamente documentaban los grupos, sino que también decían cómo es que ellos trabajaban y para qué.
Y lo último que hicimos, que entonces yo hablé con Omaira y dije, Omaira, vamos a escribir un artículo porque esto nada más no se puede quedar en Puerto Rico. Esta es mucha data que hay que compartir, lo bueno y lo malo, hay que decirlo. Y lo trabajamos y lo terminamos increíblemente durante el huracán María, eso mucha gente no lo sabe. Terminamos con los teléfonos celulares escribiendo el artículo, fue bien fuerte, pero lo hicimos. Y se publicó en Dialectic, que es la revista académica de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Estados Unidos. Y ellos quedaron muy impresionados porque como no hay material de Puerto Rico y estaba bien documentado con la información completa, con una mirada crítica, ¿no? Y cuando empezamos a analizar las formas de participar y comunitario en Puerto Rico, los modelos que estábamos buscando, los modelos de análisis, vimos que ninguno aplicaba a lo que estábamos viendo en la práctica de Puerto Rico y a los participantes. Entonces nos vimos forzadas a diseñar nuestro propio modelo de participación. Es como un triángulo al revés que te va decidiendo los niveles de participación, ¿no? Y lo que incluye cada uno, desde consulta al que simplemente el usuario decide cómo se va a hacer de igual manera con el diseñador. Y entonces ha sido bien interesante porque divulgó en muchos niveles, casi como si fuera un proyecto transmediático, en muchos niveles de profundidad, ¿no? Desde el más liviano, de ir a la exhibición, a ser practicante, utilizar las herramientas que están disponibles. Se puede ver escuchando las voces, blog.wordpress.com, las herramientas están disponibles en el catálogo. Y desde divulgación normal de podcast y radio, pero también por el artículo el paper que se escribió de Dialectic. Entonces dice, ¿no?, que muchas de nuestras organizaciones que están haciendo un gran trabajo, muchos con mucha importancia, no están, entonces porque no tienen tiempo o porque los recursos son escasos, no están documentando los procesos para que otros repliquen, ya sea aquí o en otros lugares. Y eso es una cosa pues que hemos tratado yo sobre todo de alumbrar. Tienes que share, tienes que compartir, tienes que documentarlo a tu manera y a tu forma para que otros lo puedan repetir a su manera y a su forma. Porque está chévere que tu proyecto funcionó, pero si no lo divulgas, pues ese conocimiento se pierde. Y es un conocimiento importante para que la gente pueda verlo fuera de Puerto Rico. Me parece a mí, ¿no? ¿Tú no crees? Sí, y aparte para aprender de lo que uno le salió mal, ¿no? Mal entre comillas, porque los errores son chéveres. A mí me encantan los errores. Totalmente, pero bueno, documentar también es una forma de reflexionar sobre lo que uno hizo. Es correcto, con una mirada crítica. Y entonces, por eso la importancia de todo eso. Está buenísimo. Y decime, ¿qué cosas te inspiran en este momento? Yo no pienso mucho en el futuro. Yo he dejado de pensar en el futuro por todas las cosas que han pasado en mi país y porque no puedo tener ese futuro. Ya el futuro yo lo dejé ir, que es una forma de pensar distinta. Eso, Alex Paul, un tipógrafo argentino, me dijo, cuando yo le pregunté cómo sigue viviendo en Argentina después del corralito, me dijo, pues yo tengo una mano haciendo cosas y tengo la otra mano en una maleta. Yo te puedo decir que a mí lo que me inspira, más que pensar en el futuro, yo soy fanática del diseño de science fiction, del sci-fi, pero me he topado con autores que son de americanos o de África y que entonces dicen la historia de la perspectiva distinta, de la perspectiva de la raza. Y eso a mí me ha volado la cabeza. Soy fanática, me leí todas las novelas de Bintin, de Okafor. Ella es una estadounidense de esencia de Nigeria. Ahora me estoy leyendo es de audio, porque realmente no tengo tiempo para leer, así que yo lo escucho como tu podcast cuando voy al trabajo. Rosewater de Thompson, que es un psiquiatra que aunque es inglés, creció en Nigeria, en Yoruba, y se mudó al Reino Unido en los 70. Y te hacen la cuesta de ciencia ficción, no de la mirada del norte, sino la mirada del sur global donde yo pertenezco, pero en el futuro. Así que eso es lo más cercano que yo me puedo acercar al futuro a través de esas miradas en ficción. No sé si tiene sentido. Sí, perfectamente. O sea que lees, escuchas muchos audiolibros y te dedicas especialmente a la ciencia ficción narrada desde el sur global. Y decime una cosa, ¿qué te ves haciendo en unos años?
Pues te dije que yo no pienso en el futuro, no te lo puedo contestar. O sea, no puedo porque mi país se fue en quiebra. Estás hablando con una persona que había habido mucha pérdida en su país, una economía parecida a la guerra, después la catástrofe. Yo no pienso ya en el futuro. Si me pongo a pensar en que yo voy a planificar, que voy a tener, o yo no sé qué, me da mucha ansiedad. Así que yo pienso los próximos 6 meses, pienso lo que tengo que hacer ahora, la próxima semana, y lo que yo puedo aportar en este momento. Eso sí te puedo decir. Bueno, ¿qué vas a hacer los próximos 6 meses? Pues tengo un proyecto de levantar un libro sobre cómo educar a diseñadores desde la perspectiva del sur global, pero que toque temas de diseño en crisis, diseño fuera de las instituciones, cómo educar a diseñadores fuera de las instituciones, y brega mucho con el diseño en desastre, pero viene de la perspectiva, sobre todo el área del Caribe. Y entonces eso es un proyecto que estoy tratando de levantar con una universidad aquí localmente y con una fundación local, que si se concreta, pues me veo trabajándolo con 2 editoras más y hacer una convocatoria para levantar esos puntuarios, esos sílabos. Un poco lo que me pasó con Leslie, pues ahora quiero convocar a todos qué ha pasado. Esa idea me vino obviamente por lo que pasó con María, pero también cuando di la presentación en Irlanda, a mí se me acercó una profesora de México, porque no sé si te acuerdas que después de María, los 2 días o al día después, hubo un terremoto muy grande en México. Y ella, se le murieron los estudiantes enfrente de ella. Y también la llamaron a enseñar. Y le digo, ¿cómo voy a enseñar si mi escuela se cayó? Mitad de la escuela ya no existe. Pues te quiero tocar esa parte de esos profesores, esos educadores que están trabajando en otras formas, en otras maneras y que están bregando con el diseño en el área del desastre. Y cómo están educando y cómo están trayendo esa información para que se pueda replicar, ¿no? De la manera de nosotros. Y ya que vamos a estar en estos países con muchos problemas, creo que tenemos muchas lecciones de cómo somos tan resilientes, me parece a mí. Así que es un proyecto que yo espero que en 6 meses esté más concentrado. Una pregunta te quiero hacer. ¿Por qué decís que es fuera de las instituciones? Ay, chica, porque honestamente las instituciones son bien difíciles, son bien lentas, se rigen con unos intereses a veces que no son, ¿no? O sea, hay mucha política. En los países como es nuestro, hay un nivel de corrupción del sector social y también público. Así que las instituciones están ahí y yo no me alejo de las instituciones, pero hay mucha enseñanza también de manera tácita y a nivel de calle. Yo he tenido experiencias cuando he trabajado enseñando fuera de las instituciones, donde está ese aprendizaje de calle que se levanta y se convierte de manera más formal. Y me parece que en ese sentido, por lo menos en esta región, por lo menos en Puerto Rico, ha sido más rápido. Lo que hacen más trabajo, más puntual, son organizaciones pequeñas, micro, que no están montadas con estas estructuras, y sobre todo las universitarias tienen muchos problemas, muchos problemas. Entonces no se mueven las cosas cuando hay que atenderlas en el momento. Yo no te estoy diciendo que hay que alejarlos de ellas, estoy diciendo que tengo más enfoque en enseñar fuera de un sistema que está muy regido y muy controlado. Eldona, me estás hablando de una persona que acaba de pasar por el verano donde la institución más grande fue el gobernador y se tumbó. Eso te da una idea del pensamiento que tenemos. Sí, o sea, que hay una desconfianza en unas estructuras porque no están respondiendo a la realidad de las comunidades. Bueno, la realidad, por ejemplo, en muchas áreas de diseño, primero la educación no formal se hizo como muy fuerte, como por ejemplo con los diseñadores UX de experiencia. Hubo un movimiento muy grande de diferentes comunidades locales, de pares que se enseñaban a sí mismos. Y ahora está pasando algo muy parecido con el diseño de servicios, que todavía no llega a la universidad. Pues por eso sí, y aparte dentro de Latinoamérica, con la educación popular, o sea, venimos de ese legado, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, ahora, es que está muy insertado, por ejemplo, ahora hay unas asambleas que se están dando como pueblo, donde la gente va a hablar y a ver cómo queremos el país ahora, Puerto Rico, cuáles son las leyes que queremos, qué cosas y son asambleas de pueblos que no son de partido. Pues esa misma naturaleza se da en términos de enseñanza, con cosas más concretas en la área de diseño y en área de muchas cosas, desde cómo montar energía solar, ¿no? O sea, en comunidades que se están enseñando cómo bregar con esa tecnología.
Así que yo creo mucho en eso, en poder esa información al frente. Lo que pasa es que hay educadores que están en la universidad que también están trabajando en comunidades. Y yo quiero ver cómo están trabajando dentro de esas comunidades y qué lecciones pueden traer y lo podemos documentar. No sé si te hace sentido lo que estoy... No, totalmente. Y aparte, en realidad, uno puede trabajar en las dos cosas, ¿no? O sea, puede seguir trabajando en la universidad y a la vez, paralelamente, apoyar toda la educación no formal de los diseñadores. Sí, pero también a diferencia del norte, muchas universidades, por lo menos en Puerto Rico, bueno, también está pasando en Estados Unidos, no hay puestos para universitarios. O sea, yo soy profesora por contrato, o sea, que es posible que el semestre que viene yo no tenga clase. Por lo tanto, esa vocación mía de enseñar ya la busco por otros lados también. O sea, que yo no tengo ese contrato permanente de tener una carrera académica. Y como yo hay muchos. O sea, eso es más común de lo que la gente se imagina. Así que se busca, ¿no? Es como el agua, ¿no? El agua busca siempre la forma de salir. Nosotros somos como agua, que si no encontramos aquí, pues vamos a salir por el otro lado. Muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. A veces con los que entrevisto pego muy buena onda, como con María. Es como que uno hace un clic con la persona, incluso cuando nunca la vi antes. Quizás por el tema que investiga y del que nos habló, o porque investigó cómo los diseñadores argentinos trabajan en tiempos de crisis, o quizás por la manera de ser. En todo caso, el tema del diseño para la emergencia me interesa. E inspirada en esta charla, armé un curso con unos colegas para la Universidad de Aalto en colaboración con la Cruz Roja de Finlandia. Vamos a ver si sale, lo tienen que aprobar. Por ahora, solo mandamos la propuesta. Pero hacer un curso interdisciplinario con estudiantes es una forma de acercarme a un tema con el que nunca trabajé. Gracias María por la charla y la inspiración.